lugar de estar en la oscuridad, ¿no te parece? Pero, ¿a qué pongan lugar público? Claro, ¿no? No. Bueno, como tú quieras, ¿eh? Buenas tardes, señores, señoras, amigos todos. Buenas tardes, Mario Vargas Llosa. Te supongo encantado con el clima y con el calor de la gente que te ha recibido aquí en Segovia en el High Festival, como si estuviéramos en pleno mes de agosto. Y yo tengo que contarles a ustedes, con tu permiso, Mario, lo que me ha ocurrido nada más llegar a Segovia. No les miento, aunque parece que, y además por mi fama, pues es posible que crean ustedes que es mentira. Pero llegué con mi mujer en mi coche, en mi vieja Merceditas, y aparqué en el parking del Acueducto Occidental. Metí el coche ahí y al lado, naturalmente, había otro coche en el que me fijé de repente, otro Merceditas. Pero, señores, en el culo de ese coche había una arañita como la de la novela El héroe discreto. Es una novela, Mario, que parte de un episodio que tú leíste en un periódico que alguien te contó en la ciudad de Trujillo. Así es, efectivamente. No estoy seguro si lo leí o me lo contaron, pero sí estoy seguro que fue algo que ocurrió en la ciudad de Trujillo, al norte del Perú, una de las ciudades, dicho sea de paso, que ha crecido más en los últimos años, que ha experimentado por eso una serie de cambios sociales. Y es una anécdota que me impresionó mucho, se me quedó en la memoria y me dio la idea del personaje que fue el punto de partida de El héroe discreto. La información era la siguiente: un pequeño empresario, dueño de una empresa de transportes en Trujillo, había publicado un aviso en un periódico dirigiéndose a la mafia o a una de las mafias locales y diciéndoles que no iba a pagar los cupos que le pedían, que no aceptaba el chantaje de que era víctima y que simplemente quería hacer público este hecho. Y a mí se me quedó en la memoria este personaje. Me imaginé el enorme coraje que había detrás de ese anuncio. Imaginé todos los sacrificios que estaban detrás de esa empresa de transportes, porque el dueño aparentemente era un hombre muy humilde, que había tenido que hacer gigantescos esfuerzos seguramente para poder montar esta empresa y cómo la había sacado adelante a base de su esfuerzo, y cómo de pronto pues se había visto frente a la amenaza de una mafia que le pedía cupos o si no pagaba los cupos le destruía el negocio, en fin. Y la verdad que me impresionó muchísimo, y así nació el personaje de Felicito Yanaqué, ¿no? El transportista de mi novela. Creo que detrás de él hay un fenómeno muy interesante que vive el Perú desde hace algunos años. Primero, el fenómeno del crecimiento. Desde la caída de la dictadura el año 2000, la verdad es que el Perú ha ido mejorando. Hay hoy día una democracia, bueno, imperfecta, lógicamente, pero que funciona. Han cambiado los gobiernos a través de elecciones. Y creo que por primera vez en la historia del Perú ha habido unos consensos muy amplios en el país a favor de la democracia política y de una economía moderna, de una economía abierta. Y eso pues ha traído indudablemente un desarrollo importante desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista institucional, ¿no? Aunque hay enormes problemas, por supuesto, todavía, muchas cosas que andan mal,
Pero si uno compara con el pasado, indudablemente el país ha estado progresando, ha crecido muchísimo la clase media, la pobreza se ha reducido, sin desaparecer, pero se ha reducido considerablemente, y personajes como el de este pequeño empresario salido de sectores muy humildes son hoy día bastante frecuentes en el Perú. Entonces, este contexto, muy distinto del de mis libros anteriores situados en el Perú, donde la situación más bien parecía ir de peor en peor, ¿no? Y la aparición de fenómenos que en cierta forma son como subproductos del desarrollo, del crecimiento, la aparición de mafias, por ejemplo, que extorsionan a empresarios, son experiencias nuevas que está viviendo el país. Entonces, tuve la idea de contar una historia en un contexto de estas características y en cierta forma alrededor del personaje de este transportista. Ahora, una vez que empecé a escribir, me ha ocurrido como en otras novelas que de pronto sentí la necesidad de añadir a esa historia otra historia paralela, como para abrir un poquito el espectro social, no confinarlo, digamos, en el mundo de este transportista, sino mostrar también, digamos, otros niveles de esa sociedad diversa, compleja, contradictoria, desigual, ¿no?, que es la sociedad peruana. Y así surgió la otra historia de la novela, que es la historia pues de don Rigoberto y doña Lucrecia. Siempre hay en todas tus novelas, en casi todas, yo diría que hay una constante. Y te quiero hacer una pregunta que nunca te he hecho, entre tantas preguntas que te he hecho, no te he hecho esta nunca. Siempre hay en las novelas de Vargas Llosa dos polos territoriales, la ciudad y los perros, o dos polos protagonísticos, la tía Julia y el escribidor, Pantaleón y las visitadoras. Siempre hay dos polos, es decir, en la Casa Verde hay 2 o 3 historias. ¿De dónde viene eso? ¿Viene de Faulkner? ¿Viene de las palmeras salvajes quizás? Bueno, seguramente pues tengo muchas influencias literarias, pero creo que también lo que hay es detrás de eso una idea de la novela, ¿no? La novela es un género que muestra siempre al individuo en una trama social. La poesía puede de pronto confinarse en la intimidad de un personaje, de un individuo, y producir una poesía riquísima, pero la novela muestra lo que es la vida de un individuo entre otros individuos, muestra el funcionamiento de una sociedad, y yo creo que en todas las novelas que he escrito, en todas las ficciones, ¿no?, que he escrito, lo que trato de mostrar es cómo ciertos individuos funcionan engarzados de una cierta manera en los contextos en los que se mueven, y en una sociedad como la peruana, como la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, ese contexto es de una extraordinaria diversidad, desde un pináculo muy próspero, poderoso, hasta una base muy primaria, muy elemental, sumamente empobrecida y con múltiples estratos que se diferencian no solo por razones sociales, económicas, sino también culturales, religiosas, también por si son capitalinas o son provincianas, si son citadinas o son rurales. Todo eso crea una complejidad, una diversidad extraordinaria, y supongo que porque las novelas que a mí más me han impresionado son aquellas que consiguen mostrar a través del puñado de personajes que son sus protagonistas ese mural, ¿no?, ese fresco enorme que es una sociedad, es lo que he tratado de emular un poco en las novelas que he escrito, y muy rara vez he escrito una novela que esté totalmente confinada en un solo personaje. Creo que en todas mis novelas lo que hay siempre son personajes que se mueven dentro de un contexto y que son, digamos, las relaciones con ese contexto del grupo, de la clase, del medio, como se puede, digamos,
condenar o valorar sus comportamientos, ¿no? Mira, Jorge Edward me hizo a mí, me demostró con argumentos muy serios que tu novela más flaubertiana era La tía Julia y el escribidor. Yo me he atrevido a escribir que esta es mucho más flaubertiana, sobre todo porque creo que la unidad literaria es la palabra. Yo creo que está muchísimo mejor escrita y mucho más espaciadamente escrita que las novelas tuyas anteriores previas al Nobel, El Celta y El Paraíso en la otra esquina. Creo que está mucho mejor escrita. Pero claro, es un episodio doméstico, no es un gran tema, es un episodio doméstico prácticamente melodramático, si quieres, que tiene que ver con el folletín, en cierta manera, con el siglo XIX, con la novela del siglo XIX. Tú citas ahí a Galdós y a Dickens, y hay quien dice que Galdós y Dickens no escribieron otra cosa más que folletines. Tiene que ver con es un homenaje también a lo que es el folletín latinoamericano, incluso en las telenovelas. Bueno, digamos, no lo planeé de esa manera, ¿no? No concebí la novela con la idea de hacer una especie de o parodia o recreación más moderna del folletín decimonónico, aunque ese tipo de literatura de alguna manera a mí me ha marcado, por supuesto, y creo que está presente en algunas de las novelas que he escrito, como por ejemplo pues, La tía Julia y el escribidor, que tú has mencionado. Mi idea de esta novela era más bien la de mostrar o la de describir el heroísmo de los seres anónimos, ¿no? A diferencia del heroísmo de esas figuras epónimas que figuran en todos los manuales y que estimulan el patriotismo o el patrioterismo, hay un tipo de heroísmo, digamos, que es mucho más secreto, más privado, y que sin embargo yo creo es de alguna manera la reserva moral de una sociedad, ¿no? La de los hombres o mujeres que tratan, por ejemplo, de ser consecuentes con unos ciertos valores y teniendo la posibilidad de transgredirlos sin riesgo, no los transgreden por respeto a unos ciertos principios morales, cívicos, religiosos, políticos, o la de personajes como el héroe de mi novela, Felicito Yanaque, que no cede a un chantaje, aún arriesgando lo que tiene, aún arriesgando su seguridad, su vida, por un principio moral que él considera más importante que el de la seguridad. Y una promesa a su padre. Su riesgo. Bueno, claro, su padre le enseñó un principio, ese principio lo hizo suyo, lo convirtió en norma de su conducta, y eso lo convierte a él en un héroe sin darse cuenta que es un héroe, sin tener la menor conciencia de toda la valentía, todo el riesgo, todo el coraje que hay en esa actitud. Y yo creo que, digamos, en toda sociedad hay gentes así, ¿no? Gentes que son como la reserva moral de esa sociedad, pero que no llegan jamás a las primeras planas, que no llegan jamás, digamos, a la popularidad, y que sin embargo son aquellas personas a las que podemos mirar cuando nos sentimos descorazonados, decepcionados, y tendemos a creer que todo está mal y siempre estará mal, y no es verdad. Hay esos héroes discretos, ¿no? En todas sociedades. Después me enteré, por ejemplo, muy interesante, cuando la novela empezó a circular, la empezaron a leer algunas personas, me enteré que en España había habido un caso como el de Felicito Yanaque, de un empresario vasco que en un momento dado publicó un aviso en un periódico, ya no sé si de Bilbao o de San Sebastián, dirigido a los etarras, diciendo: yo no voy a pagar ningún tipo de cupos, y esta es mi dirección y aquí vivo yo, y simplemente quiero hacer pública mi decisión de no ceder, ¿no es cierto?, sí, a esta amenaza. Si no creo que me equivoco, me parece que ese fue Luis Olarra. No sé quién era, no me recuerdo el nombre, pero sé que hubo un caso de ese tipo, sí. Y ya son dos, y seguramente hay muchísimos más
pero que nunca llegan a ser conocidos, ¿no es verdad? Que permanecen en la oscuridad y que son héroes realmente genuinos, ¿no? No son los héroes esos al final que se convierten casi en caricaturas, ¿no? De los manuales históricos, sino esos héroes civiles que realmente muestran que hay siempre en una sociedad una tabla de salvación, una esperanza, unas razones para rechazar el pesimismo. Entonces, esa fue mi idea básicamente al escribir la historia de Felicito Yanaque y bueno, y de Ismael Carrera. Don Ismael Carrera, sí. Esa novela yo creo que es la más optimista de todas las que tú has escrito. Optimista porque debes ver esa cosa que has explicado, que el Perú por primera vez en mucho tiempo está levantando la cabeza y parece que puede convertirse en un país decente, dentro de lo que moderno, dentro de lo que son los países. Pero otra cosa que me ha llamado mucho la atención de esta novela es que por primera vez que yo recuerde, los padres son buenas personas, no son unos cabrones impresionantes que destruyen absolutamente la familia y que se cargan a los hijos. Es la primera vez, eso es una victoria, que los padres son los santos de las novelas de Vargas Llosa. Bueno, así me han dicho, así he leído. Eso es una cosa que me hizo caer en eso porque yo quiero dar crédito a eso. Lo dijo Carlos Granés, o sea que también me hizo caer Carlos en eso. Pues mira, eso tampoco lo planeé así, pero bueno, uno planea a veces cosas que no aparecen en lo que escribe y aparecen cosas que uno no sabía siquiera que estaba poniendo allí, ¿no? Quizá, digamos, tengo más respeto ahora por los viejos, ya que me he vuelto viejo, ¿eh? Entonces ya soy mucho menos severo, crítico con los viejos que en mis novelas de joven, en los que tenía que ser mucho más críticos de las antiguas generaciones. Por otra parte, creo que es verdad que en esta novela hay o más optimismo o menos pesimismo respecto al Perú y respecto a América Latina que en otras novelas. Porque creo que eso que está viviendo el Perú, en cierta forma lo está viviendo buena parte de América Latina, ¿ah? No hay que comparar la situación de América Latina pues con el ideal, ¿no? Hay que compararla con lo que era América Latina hace 20 o 30 años o cuando yo era joven. Si tú piensas en la América Latina de los años 50, por ejemplo, cuando yo era estudiante, cuando yo comencé a escribir, era un continente lleno de dictaduras militares, de un confín a otro confín, de sociedades de una gigantesca desigualdad, no solo económica, sino también social, cívica, política, donde, digamos, las bases de la democracia eran tan tenues, tan delgadas, que todos los intentos democráticos se frustraban, duraban pues lo que dura un suspiro, ¿no? Bueno, si tú comparas esa América Latina con la de hoy día, hay diferencias muy notables. Hay una región de América Latina, por ejemplo, que es Centroamérica, que es la primera vez que solo tiene gobiernos civiles, que no tiene ni revoluciones, ni guerras intestinas, donde hay elecciones, donde hay un crecimiento económico. Y yo diría que en América Latina en general, con pocas excepciones, hay unos consensos que antes no había a favor de la democracia, en contra de las acciones armadas, tanto de los golpes militares como de las acciones revolucionarias, una especie de, en algunos casos, resignación y en otros casos entusiasmo con lo que es la cultura democrática, unos consensos incluso sobre políticas económicas abiertas. Todo eso es una novedad y es una novedad que ha traído muchos beneficios, mucho progreso a buen número de países latinoamericanos y uno de ellos es el Perú, ¿no? Desde la caída de la dictadura el año 2000 el Perú ha ido creciendo y hay, digamos, aunque los problemas sean enormes, por lo menos la sensación de que la luz está allí, al final del túnel, y creo que ese espíritu es el que de alguna manera está muy presente en el héroe discreto. Quizá por eso es que hay más humor, por ejemplo, que en otras novelas. Eso lo digo ahora a posteriori, ¿no? Mientras estaba escribiendo el libro, pues mis problemas eran mucho más específicos, era
mostrar, por ejemplo, en la manera de hablar, de expresarse, las enormes distancias que hay entre un piurano de origen campesino, muy humilde, como Felicito Yanaqué, o un personaje como don Rigoberto, limeño, sofisticado, culto, que habla idiomas, que tiene una gran sensibilidad hacia el arte. Eso se expresa no solo a través de descripciones, sino de una cierta manera de hablar, ¿no? Y entonces ese fue para mí una preocupación muy, muy importante, central. Pero siempre, como creo que les ocurre a todos los novelistas, siempre he tenido sorpresas yo escribiendo una novela, ¿no? Como personajes que yo pensaba que iban a ser centrales, protagonistas, de pronto se van como desdibujando y hay otros que surgen, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Fonchito, el niño, ¿ah? Es un personaje que para mí es bastante misterioso, es un personaje que actúa dentro de la novela para mí de una manera inesperada. Es un malvado. Sí, un personaje que de pronto... A mí cada vez se me parece más a ti de joven. Ah, caramba. Bueno, pues yo seré bastante... Voy a explicar por qué, de mi punto de vista. Creo que ahí hay una metáfora del escritor. Ya se te atribuyó a esa historia en La ciudad y los perros, con el poeta, y se te atribuyó también con Pichula Cuéllar, que era una metáfora del escritor, el hombre castrado, digamos. Y yo he podido pensar que aquí también hay una metáfora del escritor. Porque el tipo, y no voy a destrozar la novela, es muy difícil hablar de esto sin destrozar la novela. Asesino, ¿no? No. El mayordomo, siempre es el mayordomo. El tipo se monta su propia historia y hay un momento en el que el lector y su padre no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Convierte su historia en un enigma. Pues yo tampoco lo sé, fíjate que es interesante como en estos días me han preguntado varias veces, pero ¿Edilberto Torres existe o no existe? Y a veces creen que estoy haciendo una broma cuando digo, pues mira, no lo sé. Yo no sé, porque ese personaje para mí es misterioso. Entonces yo no sé si dice la verdad, yo no sé si fantasea, si todo lo que dice es fantasía o hay simplemente un elemento de verdad. Es para mí un personaje que yo no podría, digamos, definirlo de una manera meridiana sin traicionarlo. Y entonces he tenido que respetar esa incertidumbre que muchas veces tienen los personajes frente a lo que él dice o lo que él hace, ¿no? No es la primera vez que me ocurre, me ha ocurrido en otras novelas, personajes que se te escapan a veces, que parecen cobrar una especie de soberanía, autonomía, y que uno siente que tiene que respetar sin tratar de violentarla, infligiéndole, digamos, una interpretación que sea única, ¿no? Excluyente, ¿no? Fíjate que otra de las cosas que me ha llamado la atención y que ustedes, a los que les pido que lean la novela, entre otras cosas porque es muy, muy cómica, es muy divertida, y es bonito aprender a leer y ver un escritor como Vargas Llosa, que ya es premio Nobel, haciendo una historia optimista que además resulta en muchos casos cómica. Pero te va a sorprender quizás, no lo pretendo, pero te va a sorprender. Hay unos diálogos de don Rigoberto, por rizar el rizo, de don Rigoberto, de doña Lucrecia, en la cama, en la noche, que parece un homenaje a Corín Tellado, que tampoco está mal. No sé si tomarlo pues como un elogio. No, como un elogio. Tómalo como un elogio. Pero creo que eso es efectivamente de fotonovela, de radionovela, de Pedro Camacho, del escribidor. ¿No se te ha colado ahí el escribidor en la historia de Fonchito? Sin darme cuenta, pero es posible que haya ocurrido, sí. Mira, el melodrama es un ingrediente fundamental de la sensibilidad latinoamericana.
¿no? Efectivamente. Somos melodramáticos, nos gusta el melodrama, por eso producimos tan buenas telenovelas, o radionovelas antes de las telenovelas. Entonces, yo creo ser sensible a eso también, sin ninguna duda, y en algunos casos, de una manera muy deliberada, he tratado de utilizar material, digamos, melodramático, radioteatral, telenovelesco, tratando de enriquecerlo literariamente, por ejemplo, de una manera muy deliberada en el caso de la tía Julia y el escribidor. Pero en esta novela esa no ha sido mi intención, quiere decir que ha sido más fuerte que yo mismo y que de pronto lo que yo quería que fuera dramático se volvió melodramático, ¿no? Es posible, también me ha ocurrido. Quizá por ahí la comparación con Flaubert que tú has hecho sea cierta, ¿no? Madame Bovary es una historia melodramática, es una de esas historias que contaban los folletines que eran tan populares en su época, pero claro, el genio de Flaubert consiguió que esa historia melodramática se convirtiera en Madame Bovary, en una radiografía extraordinaria de la condición humana, de lo que es el amor, de lo que son las ilusiones, el abismo enorme entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, la fantasía. Quizá ese ejemplo de Flaubert que yo he tratado muchas veces de seguir, pues sí me ha marcado profundamente como escritor. Pero tú sabes, digamos, como creo que todos los escritores lo saben, que a la hora de escribir, uno escribe no solamente con su voluntad, con su inteligencia, con su cultura, escribe también con sus instintos, escribe con toda esa parte, digamos, oscura de la personalidad, y a veces esas pasiones, emociones, instintos tienen una fuerza arrolladora y desbarajustan completamente todos los planes y salen cosas muy, muy distintas, ¿no? de las que uno quiso poner en la ficción. Yo veo a través de algunos comentarios o reseñas que han aparecido sobre esta novela, claro, cosas que yo no imaginé que estaba poniendo allí, y bueno, no es la primera vez que me ocurre. Yo creo que la explicación es esa, que uno a la hora de escribir escribe con todo lo que es, no solamente la parte racional y consciente, sino también esa parte oscura de la personalidad, donde, digamos, se gestan, yo creo, los grandes temas de un escritor, y a veces ellos pues infligen una dirección a la historia que conscientemente un escritor no pudo, digamos, prever. Por eso es que yo soy muy respetuoso de las interpretaciones de los críticos y digo que el escritor no tiene nunca la última palabra a la hora de interpretar aquello que escribió. Creo que uno es consciente mientras escribe, pero una vez que una novela está publicada, está allí, y quienes tienen la última palabra son los lectores antes que el escritor, ¿no? Sí, sin salirnos de Madame Bovary, o sea que la opinión tuya perfectamente clara y desde siempre como teoría literaria y en la práctica es que el episodio vulgar que puede contar cualquier periódico de sucesos lo salva la escritura literaria. Claro, yo creo que todo puede ser tema de novela, que no hay temas que son más literarios que otros, porque la literatura no son los temas, la literatura es el tratamiento de los temas, es en qué se convierten los temas una vez que se materializan en palabras, desde luego, en el lenguaje, en el estilo, pero también en la estructura, en la organización de la historia, en el punto de vista, en cómo abordar un episodio, desde qué ángulo, desde qué perspectiva. Todo eso pues es la artesanía que o eleva o destruye un tema que parece formidable, puede ser destruido por la mala artesanía. Y a la inversa, una historia como la de Madame Bovary, que es una historia tan banal, ¿verdad?, tan absolutamente previsible, se puede convertir en una extraordinaria descripción de lo que es el ser humano, de lo que son sus grandezas y sus limitaciones, de ese divorcio terrible entre la realidad y los deseos humanos.
Eso depende fundamentalmente de la artesanía, bueno, y escritores como Flaubert, como Faulkner, como Joyce, son los que han creado un tipo de instrumental extraordinario precisamente para poder contar cualquier historia con grandeza, con profundidad, aún la más banal, la más nimia de las historias, ¿no? No sé si te acuerdas de aquella anécdota, voy a contarla brevemente, que nos contó alguna vez nuestro querido e inolvidable amigo, el novelista colombiano Rafael Humberto, a quien llamábamos RH positivo, Rafael Humberto Moreno Durán. Sí, sí. Dice que en un colegio de segunda enseñanza, casi llegando a lo que era nuestro preuniversitario, una vez un profesor llegó y les pidió a los alumnos un ejercicio que era el siguiente. Tenían que traerle una semana después, escrita cada uno de los alumnos una novela que contuviera los 4 elementos que el profesor decía que eran incuestionables que estuvieran presentes en una novela. Los 4 elementos eran religión, sexo, enigma y nobleza. Y con eso, que los alumnos escribieran la novela. Pasó la semana y a la semana llegaron los alumnos temblando a clase y solamente uno se levantó, se atrevió a levantarse y decir: yo tengo la novela, profesor. Y el profesor le dijo: léala para mí y para sus compañeros. Y entonces el muchacho se puso de pie y dijo: ay, Dios mío, dijo la señora marquesa, estoy embarazada y no sé de quién. El profesor se quedó muy asombrado, ¿no? Él era el orden, él le había dado el orden y le dijo: ¿cómo que eso es una novela? Eso está usted tomando el pelo. ¿Dónde están los 4 elementos? Ahí los ve, profesor. Ay, Dios mío, religión. Dijo la señora marquesa, nobleza. Estoy embarazada, sexo. Y no sé de quién, enigma. Bueno, yo creo que esta novela de Vargas Llosa, no sé si ha sido por el hincapié del escritor o como dice él, que le ha salido así, porque uno trabaja, muchas veces el novelista trabaja con el subconsciente y se le aparecen fantasmas. Es una novela llena de enigmas. Cada capítulo encierra un enigma y va encadenándose con el otro durante 15 capítulos, hasta el capítulo 15, donde ya se entroncan Piura y Lima, las 2 historias de las 2 ciudades, y ya empieza uno a ver con cierta claridad lo que ocurre. Pero es que en todos los capítulos hay una novela policial. Bueno, es muy importante que la novela mantenga la curiosidad, la expectativa del lector, ¿no? Si uno suelta al lector y deja que el lector tome distancia, pues muchas veces se desmorona la historia que uno quiere contar. Entonces, yo creo que en todas mis novelas he procurado siempre que haya un elemento que mantenga viva la expectativa y la curiosidad del lector. También eso es artesanía, ¿no es verdad? Depende mucho de aquello que tú ocultas, lo que se llama narrar por omisión, ¿no? Ocultar ciertos datos, pero ocultarlos de tal manera que, aunque no aparecen en la novela, de alguna manera se insinúen a fin de mantener viva la expectativa del lector. Yo creo que esa vivencia del lector curioso, intrigado, anhelante, se proyecta sobre la historia que la novela está contando, y es lo que le da a esa historia su vitalidad, su vivacidad. Pero en última instancia es un problema técnico, ¿no? Es un problema de organizar los materiales de tal manera que el lector no, digamos, se mantenga atrapado hasta el final de la historia, ¿no? Es lo maravilloso que tiene una novela de Faulkner, es lo maravilloso que tiene, bueno, las novelas del siglo XIX, pues todas ellas lo tienen al lector en vilo precisamente porque
El lector no puede dejar en ningún momento de preguntarse, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿No? Así leímos, yo creo, todas las novelas de Alejandro Dumas, las novelas de Dickens, las novelas de Balzac. Creo que esa expectativa es absolutamente fundamental y eso depende de la artesanía fundamentalmente, ¿no? Otro de los elementos fundamentales en esta novela y sorprendentes en tu caso como novelista es que por primera vez también creo que aparece en la... Nosotros nos enamoramos de tus novelas cuando éramos muy jóvenes porque había la rebeldía del hijo, que eso te venía de la vida real, había una heroicidad juvenil en esa sublevación interna y externa de los hijos Zabalita o los personajes de La ciudad y los perros, los personajes de La Casa Verde. Siempre había una rebeldía en la gente joven, en los hijos. Aquí los hijos son para destruir a los padres, al revés que en todas tus novelas. Los hijos son, bueno, en unos casos se llama, tú mismo como novelista lo llamas las hienas, a los hijos de Don Ismael Carrera. Fonchito hace su papel que hace, que está, perdónenme el verbo, jodiendo toda la novela constantemente. Y luego están los hijos del señor Yanaqué, que vamos, que le hacen la vida imposible, por no destruir la novela, le hacen la vida imposible a más no poder. Pero tú no eres así, a pesar de que podemos decir que tu padre fue muy mal padre contigo, tú no eres así con tus hijos. Esto está sacado de la absoluta... Pero digamos, la rebeldía no ha desaparecido en esta historia. Yo creo que la rebeldía, pues en este caso no se manifiesta en los jóvenes, aunque yo diría que en Fonchito sí hay una rebeldía, es una manera de enfrentar, digamos, ese mundo ordenado, ese mundo artificial que ha creado su padre para lo que él llama defenderse de la barbarie, ¿no? Pero tú tienes un personaje como don Rigoberto que yo creo que es un rebelde, es un hombre que vive en un mundo en el que las cosas que él ama, las cosas que él respeta, los valores que han mantenido su vida, su entusiasmo, comienzan a decaer o a desaparecer. Y entonces, aunque es más bien patético, creo que el empeño de don Rigoberto en preservar ese mundo de sensibilidad, de cultura, de refinamiento, de espiritualidad, muestra una enorme rebeldía, un enfrentamiento a su tiempo, a lo que es el derrotero de una cultura que él piensa que está llevando a la humanidad al abismo. Y hay también allí un heroísmo mucho más secreto que el de Felicito Yanaqué, tratando de defender algo que él piensa que si desaparece va a empobrecer enormemente a la humanidad. O sea que la idea de que la rebeldía es lo que mantiene viva a una sociedad creo que está muy presente, aunque no aparezca en jóvenes, sino más bien en un viejo, ¿no? Tengo mucha curiosidad, ahora que no nos oye nadie, me gustaría saber qué te queda por escribir. Me queda mucho por escribir. Cuéntame, lo que no me queda mucho tiempo, pero temas, tengo muchos temas allí. Cuéntanos algunas cosas, no todas. Bueno, pues mira, ahora estoy trabajando es una obra de teatro, es una adaptación del Decameron de Boccaccio para el teatro, porque creo que desde que leí el Decameron por primera vez cuando era todavía joven, siempre me impresionó mucho la situación original de esa historia, que como tú recordarás, tiene que ver con la llegada de la peste a Florencia en el siglo XIV, en el año 1348. Llega la peste, la ciudad se llena de enfermos, de cadáveres, la ciudad queda además completamente cercada, la gente no puede salir, la presencia de la muerte está por todas partes. Y entonces hay un grupo que, como no puede escapar de la ciudad, decide de todas maneras escapar hacia lo imaginario. Se recluye en una quinta, en una villa, a contar cuentos. Y esa situación a mí siempre me dio muchas vueltas, a la idea de que cuando todo parece imposible,
siempre hay algo posible, que es el recurso a la fantasía y a la imaginación. Es lo que ha hecho que nazca la literatura, por eso hay literatura, ¿no es verdad? Para hacernos vivir aquello que en la vida real no podemos vivir. Entonces, la idea de este grupo que decide contar cuentos mientras la muerte los va acercando, los va comiendo poco a poco, y enfrentarle con verdadera, digamos, con verdadero heroísmo, con verdadero sacrificio, esa realidad de fantasía, de pura imaginación, yo creo que es la mejor manifestación de lo que es la literatura y la función de la literatura en la vida. Entonces estoy trabajando en eso, reduciendo muchísimo, por supuesto, las historias para darle, digamos, una dimensión teatral, pero es un trabajo que me tiene ahora muy ocupado y entusiasmado. En fin, proyectos no me faltan, lo que me falta es tiempo, pero creo que lo importante es mantener siempre vivas las ilusiones y estar siempre con la pluma lista para dar rienda suelta pues a esa vocación, que yo creo que es una vocación extraordinaria y que lo mantiene a uno siempre vivo y joven, ¿no? Y entre esos proyectos, para los que estoy seguro que vas a tener tiempo, ¿están las memorias? No las que ya están escritas, que son muy importantes, El pez en el agua, sino los años posteriores, pues mira, los años catalanes. No lo descarto, tal vez el periodo ese que sigue a los años que describí en El pez en el agua, los años que viví en París, que fueron unos años muy, muy interesantes, porque fueron los años en que, por una parte, Europa descubrió América Latina, la descubrió desde el punto de vista político a partir de la Revolución Cubana, pero también desde el punto de vista cultural, gracias a la novela, a la literatura latinoamericana, que fue como reconocida, aceptada, promovida desde Europa. Y haber vivido todo eso en París, donde un grupo de escritores como yo descubrió que era latinoamericano, ¿no? Descubrió que pertenecía a una comunidad más amplia que la de su propio país, que había unos denominadores comunes que unían Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, y que todo eso, digamos, fue por otra parte como el gran, el motor, ¿no?, de lo que se llamó luego el boom latinoamericano. En fin, esto es una época muy interesante para verla vivida, ya histórica, porque es una época que está cortada de la nuestra. Así que quizá rememorar aquellos años, pues mira, podría ser que escriba una segunda parte del Pez en el agua. En fin, como te digo, proyectos no me faltan, proyectos están allí siempre, y lo difícil es la elección. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora en qué voy a trabajar, no? Una última pregunta, pero ya es una curiosidad culinaria y de placer. ¿Culinaria? Sí. Hay en la novela un plato que se llama seco de... El seco de Chabelo. Dinos cómo es eso, ¿no? Cuéntanos cómo es eso, que estamos bien alimentados por los cochinillos de Segovia y por los corderos, pero cuéntanos cómo es eso. Pues el seco de Chabelo es un plato típico de Piura. El Chabelo es el cabrito. ¿Ah? Tiene que estar. Es buenísimo, es un plato muy rico y hay una forma muy popular y muy picante del seco de Chabelo, que es el arrebiatado, que no sé si aparece en la novela, pero seguramente aparece. Y es uno de los recuerdos que yo tengo de mis años de adolescencia y de juventud en Piura. La comida. El Perú fue un país de tradición autoritaria, ¿no? Tuvo desde la época prehispánica y luego, ya en la época hispánica, gobiernos muy autoritarios, y eso hizo que la imaginación, la fantasía, buscaran maneras prudentes de manifestarse. Era muy peligroso, por ejemplo, hacer filosofía, era peligroso hacer literatura en épocas de censura muy estricta, pero en cambio la cocina permitía un campo muy libre para la imaginación. Y yo creo que esa es una de las razones por las que la cocina peruana es tan rica y tan diversa,
porque lo que no pudo volcarse en el mundo del pensamiento o en el mundo de la creación se volcó en el mundo de la gastronomía. Entonces tú tienes el caso del Perú, que es muy interesante, que tú vas al pueblito más aislado, perdido, en la sierra, en la selva, y te quedas impresionado al ver que en ese pueblito hay unas variantes gastronómicas típicas que mantienen viva una tradición que viene de muy lejos, y a veces con ingredientes muy escasos, porque el medio no produce sino muy pocos ingredientes culinarios, y que esos han sido aprovechados con una fantasía y una imaginación y una creatividad extraordinarias. Entonces, los peruanos estamos muy orgullosos de la gastronomía peruana, pero quizá lo que allí se manifiesta era un recurso para escapar a todos los riesgos que significaba un pensamiento libre, una literatura libre, un pensamiento político libre. Entonces, pero es una realidad que la gastronomía en el Perú es sumamente rica, sumamente diversificada, y que incluso se podría, digamos, en cada departamento o en cada región mostrar las variantes que ofrecen las aldeas, los distritos, ¿no?, de los platos regionales. Muy bien, ahora les va a tocar a ustedes, pero yo les voy a pedir, no voy a actuar de censor, pero les voy a pedir dos favores, que las preguntas políticas las dejen para el señor Rajoy cuando salga en televisión, o el señor Rubalcaba, o los otros, pero en fin, que al escritor le pregunten sobre la escritura y que el escritor, si quiere, conteste políticamente. Y en segundo lugar, que sean preguntas, que no sean desahogos. Así que sea una pregunta corta y que se explaye el protagonista. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere preguntar? Aquí hay un señor que ha levantado la mano. Buenas tardes. Dijo Mario que usted era más benevolente desde que era mayor, desde que ella no era un joven, ¿no?, en sus novelas, y que con la gente tenía, en fin, más condescendencia porque ya era mayor, ya era, no sé, no puedo decir anciano. La pregunta es, ¿usted se siente de esta manera porque es abuelo? Porque ya tiene la edad de ser abuelo y entonces es una persona más benevolente con la gente más joven y con sus críticas. Esa es la pregunta que le quiero hacer. Pues mire, es posible que con los años, con la experiencia acumulada, uno se vuelva menos intransigente, un poco más tolerante que cuando es joven. Es posible, yo creo que esa es una verdad bastante general que seguramente vivo. He vivido mucho, tengo ya 77 años, he visto muchas cosas, y entonces creo que en muchas cosas soy más comprensivo y tolerante para las deficiencias humanas. Ahora, en algunas no, en algunas creo que mantengo muy vivo mi espíritu crítico. Por ejemplo, todo lo que se refiere a las dictaduras. Yo creo que el tipo de indignación que a mí me producen, de rechazo, sigue siendo el mismo de mi juventud, ¿no? Pero para las falencias humanas, ¿no?, creo que tengo una visión mucho más comprensiva, más humana que la que tenía cuando era más joven. Dicho sea de paso, es verdad, soy abuelo, tengo 6 nietos, la relación con los nietos es para mí una relación maravillosa porque tienen todos los encantos de ser padre, pero ninguna de las servidumbres. Entonces es una maravilla, uno se divierte enormemente con los nietos y apenas empiezan a ser problemáticos llama a los papás, ¿no es cierto? Así que es una relación, y eso pues seguramente me ha ablandado algo respecto como digo, a las relaciones humanas con los individuos, pero creo que en el campo cívico sí sigo siendo una persona bastante intransigente, como lo era de joven. Sí. Sí, buenas tardes, señor Mario Vargallosa.
Le iba a hacer una pregunta. Usted está ahora sentado en el Teatro Juan Bravo. Levanta la voz, levanta la voz. Sí, está usted sentado en el Teatro Juan Bravo, es premio Nobel. Pero usted hace 40 años estaba en los muelles de París cargando fruta. Hace otro tanto estaba en el Ascot, en Londres. Le he leído siempre viviendo en un bajo, luchando por la literatura cuando nadie daba un duro por usted, cuando nadie sabe que iba a ser premio Nobel. Hay un libro maravilloso que a mí me acerca a usted. He leído prácticamente todo lo que he podido de su obra, entre otras esta memorable novela que ha escrito usted ahora, que es El héroe discreto, que es El vicio de escribir, del señor Almas Marcelo, que está al lado suyo. Pero, ¿qué le diría usted? Sé que ha escrito carta a un joven novelista, sé que ha dado consejo. En este momento, en el momento que vivimos ahora mismo, ¿cuál cree que es la razón que tiene alguien de 20 años, que debería tener alguien de 20 años para seguir escribiendo, para seguir escribiendo en la ficción y en la literatura? Mire, hay el misterio de la vocación, ¿no es verdad? La vocación es algo misterioso que hace que una persona sienta la necesidad de componer música o de pintar o la de escribir. Es algo que tiene que ver con un contexto, por supuesto social, familiar, pero tiene también que ver con el propio individuo, ¿no? Entonces, yo no sé qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero creo que la vocación literaria expresa algo que sigue siendo una necesidad muy profunda para la sociedad, para la humanidad. Nosotros tendemos mucho en esta época a considerar que la literatura es un entretenimiento, entre otros, y que por lo tanto, como hay tantos entretenimientos y todos más o menos equivalen, pudiera ser que la literatura cada vez se vuelva algo más marginal, ¿no? En esta época en que las imágenes son más importantes que las palabras, que las ideas, pues sí, la literatura, uno tiene la impresión que se va arrinconando, que va perdiendo, digamos, seguidores. Yo creo que la literatura, desde luego, es un gran entretenimiento, pero creo que es mucho más que un entretenimiento. Yo creo que ahí en el pasado, nuestros remotísimos antecesores inventaron una manera de enfrentar la adversidad, que fue, como hacen esos personajes del Decameron, de cuando sienten, digamos, que no tienen defensas frente a una realidad porque es demasiado feroz, porque es demasiado incomprensible, escapan hacia un mundo de imaginación y de fantasía. Bueno, yo creo que esa tradición antiquísima, la de los viejos hombres primitivos que se reunían alrededor de una fogata a escuchar historias, es lo que hacemos ahora nosotros cuando escribimos o leemos. Enfrentamos una realidad que es más compleja de lo que nosotros podemos comprender, o porque enfrentamos unas situaciones en nuestras vidas que nos parecen imposibles y sin salida, y sin embargo hemos encontrado la manera de salir de ellas viviendo otras vidas distintas de aquellas que tenemos. Y eso es lo que la literatura nos da. La literatura nos permite vivir otras vidas, salir de esa cosa pequeñita, reducida, mediocre, que es la vida de la mayor parte de las gentes, y de pronto identificarse con destinos extraordinarios, recorrer el espacio, recorrer el tiempo, identificarse con destinos que rompen la normalidad, que nos hacen vivir pasiones incandescentes, que nos convierten en seres aventureros, que nos levantan de nuestra pequeñez y nos hacen vivir la grandeza, el heroísmo, la maldad a veces. Bueno, esa, digamos, magia, que es convertir la realidad en ficción para vivir mejor, más intensamente, más de lo que podemos vivir en la vida real, yo creo que ha sido el gran motor del progreso y del desarrollo humano, que sin eso probablemente nunca hubiéramos salido de las cavernas, porque la ficción nos hace presentir que hay vidas muy superiores a aquellas que podemos vivir en la realidad, y eso crea en nosotros un malestar frente al mundo tal como es,
Eso que se llama el espíritu crítico, algo que solo tenemos nosotros los humanos, que no tienen los animales, por ejemplo. Los animales no saben que hay un mundo mejor de aquel que viven. Nosotros sí sabemos, y lo sabemos porque hemos sido capaces de salir de lo que somos a inventarnos otras vidas y vivir de una manera distinta a como vivimos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho progresar a la humanidad, que eso hizo que pasáramos de la tribu al mundo de las ciudades, y que al cabo de los siglos pues llegáramos a crear un mundo en el que podemos viajar a las estrellas, en el que podemos conocer todos los secretos de la materia, combatir la enfermedad, combatir la ignorancia. Entonces, yo creo que si la literatura desapareciera o se convirtiera efectivamente en un mero entretenimiento pasajero, la pérdida sería mucho más grave que la de los libros y las historias, tal vez de ese espíritu crítico que es el motor del progreso humano. Por eso creo que es muy importante que la literatura sobreviva, y que la literatura sobreviva como literatura, es decir, como un lenguaje que nosotros tenemos que traducir, convertir en imágenes, ejercitando nuestra propia imaginación. Creo que con eso no solamente nos divertimos, nos entretenemos, vivimos vidas distintas, sino que de alguna manera mantenemos vivo ese mecanismo que impide que la sociedad se congele, se vuelva un mundo de inconformistas y seres resignados, que haya siempre una rebeldía, porque es eso lo único que permite el progreso, el cambio, la transformación de una sociedad para mejor. Creo que la literatura en ese sentido es un ingrediente inseparable de la libertad humana. Bueno, a mí me gustaría darles la palabra a todos, pero no se la puedo dar a ninguno más. Sintiéndolo mucho, son las 6:15 y aquí los británicos y nosotros, algunos que tenemos el mismo horario de Londres, somos muy rigurosos. Así que yo quiero agradecerle a Mario Vargas Llosa su presencia aquí en el High Festival de Segovia y a todos ustedes por estar tan atentos y por su benevolencia. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a continuación se efectuará la presentación multimedia de la Biblioteca de Innovación y la cata degustación del libro que se bebe. Les invitamos a que permanezcan en sus asientos y nos acompañen hasta la degustación. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Este año el Hey Festival nos invita a imaginar el mundo. Y decía Einstein que para él la imaginación era más importante que el conocimiento. En una tarde de letras, de relatos y libros, permítaseme contar algo. Imaginemos por un momento, introduciéndonos en este espectáculo de luz y sonido, que hace ya mucho tiempo vivieron hombres de gran corazón, pero que tenían un gran problema. No conocían la escritura, o al menos no sabían escribir como nosotros lo hacemos. ¿Cómo expresar sus sentimientos? ¿Cómo dejar constancia de sus vivencias, de sus experiencias, de sus sueños, miedos y esperanzas, de sus logros? ¿Cómo podrían trascender? Todo se lo llevaría al viento, nada quedaría detrás de ellos. Su huella se borraría sobre la tierra. Pensaron que debían buscar algo imperecedero y miraron a su alrededor y encontraron la solución. Utilizaron las piedras. Sí, utilizaron las piedras para escribir sus relatos, para dejar huella de sus vidas, de sus creencias, sus esperanzas, ilusiones y éxitos. Amontonaron piedras, las colocaban unas encima de las otras o bien las colocaron en filas, a veces ordenadas, a veces desordenadas. Poco a poco aprendieron muchas y variadas formas de hacerlo. Llegaron a construir enormes relatos a base de colocar piedra sobre piedra. A estos relatos de estos hombres hoy los llamamos monumentos. Estos libros construidos sobre piedras hoy les llamamos monumentos y están delante de nuestros ojos por donde quiera que vayamos. Esta tierra, Segovia, es una verdadera biblioteca porque está repleta de estos libros aquí y allí y por donde quiera que mires. Por este motivo había que crear una biblioteca con el material de estos tiempos. Una biblioteca para reunir los relatos de las personas que siguen creando, que quieren seguir inspirando a los demás. Una biblioteca de innovación. Y esto es lo que queremos hacer desde la Diputación Provincial, crear una biblioteca virtual para acoger con las nuevas herramientas, con las herramientas digitales, todos los libros escritos en formato digital, que hablen de la posibilidad que todos tenemos de crear, de avanzar y de seguir recreando este mundo. Además, pensamos que expresarse debe tener premio. Anualmente esta institución provincial, gracias a un prestigioso jurado, galardona y reconoce a los poetas con el Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Viedma. Pues bien, ahora también queremos premiar a aquellos libros que contribuyan cada año a que el canal digital de esta biblioteca de innovación sea infinito. Hemos aprendido a expresarnos, a expresar la realidad y a transformarla a través de nuestras palabras y nuestros relatos. Y sabemos comunicárselo a otros. La cultura se construye así. Por lo tanto, os invitamos a que participéis y a que catéis el primer libro de esta biblioteca.
Buenas tardes a todos. Palabras, relatos, historias, y también quiero contaros algo. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, en otro país distinto y más alejado aún, las personas tenían una característica especial. Tenían cara, pero no tenían boca. Así que no podían hablar. Eran felices a su manera. Claro, les faltaba algo. No podían expresarse, no podían contar cosas, no podían compartir sus sentimientos y también sus historias. La vida así es muy triste. Y poco a poco se iban poniendo tristes. ¿Qué podían hacer? Pensaron que no podían hacer nada porque habían nacido así y además no conocían otra cosa. Pensaron que su destino era la tristeza y morir tristes. ¿Qué otra cosa podían hacer? De una forma intuitiva, cada uno de ellos comenzó a pedir a su divinidad que les diera una oportunidad, que les resolviera esa tristeza, que hiciera algo por ellos. Un buen día, al amanecer, todos estrenaron el nuevo día con un elemento nuevo. Tenían boca para hablar. ¿Sabéis lo primero que hicieron? Muy sencillo. Hablar, contar cosas. Contar lo que les había pasado en la vida. Contar lo que querían, lo que deseaban, lo tristes que se habían ido quedando. Contar, contar, contar y contar. Cada hombre, cada persona es un relato, es un libro. Cada persona construye su propio relato, su propia biografía, y la cuenta y la transmite a otros. Cada persona es un libro vivo. Por eso quiero contaros este secreto. Estamos rodeados de libros. Mira a tu alrededor. Estás sentado entre dos libros vivientes, llenos de páginas que cuentan cosas, historias, hechos, experiencias y sueños. Míralos. Estamos en medio de una biblioteca viva. Por eso había que crear una biblioteca para rendir homenaje a la biblioteca vida de la que todos formamos parte. Y esa biblioteca está destinada a la innovación, a recoger esa capacidad que todos tenemos de crearnos y recrearnos, de hacer cosas nuevas, de decírselo a los demás. Por ese motivo, la Diputación ha creado esta biblioteca y os ofrecemos el enlace para que la hagáis vuestra, para que unáis vuestro propio libro junto con la experiencia de crear vuestra propia vida en cualquier ámbito, en el ámbito cultural, social, vital, empresarial o artístico. Y por eso hay un premio, porque cada libro tiene ya el premio de su propia existencia. Así que, para celebrar a esos libros que quieren transmitirse a otros, la Diputación ha establecido un premio anual
para que todos podáis colocar el vuestro. Os invitamos a que participéis y a que captéis el primer libro de esta biblioteca. Hola a todos. Me siento en este momento como en la película E.T., cuando hay una luz que te deslumbra y que apunta a mi casa. Realmente siento que esta es mi casa porque es la casa de los cuentos. Cuando subía aquí he visto muchas caras arrobadas, desconcertadas, ilusionadas. Es normal siempre que hablamos de cuentos, de historias. A veces no les damos la suficiente importancia. Pensamos que hay una ruptura entre la imaginación y la realidad, y no es así. Quería contaros en estos minutos una anécdota que muchos de vosotros conocéis, relativa a Picasso. Sabéis que cuando comenzó el cubismo suponía una ruptura muy fuerte con la forma tradicional de representar la realidad. Y para muchas personas resultaba ser ofensivo. Incluso hoy muchas personas piensan que es una bobada o que es una estafa o que es una tontería, ¿no? En una ocasión, en un tren, Picasso viajaba hasta París y una señora se levantó y le dijo muy enfadada: «Es usted un farsante, usted no dibuja la realidad». Creo que no dibuja la realidad porque sinceramente no sabe dibujarla. Por lo tanto, usted es un estafador. Y a ver si se dedica a ser un pintor como Dios manda y pinta las cosas como son. Picasso sonreía porque le había pasado más veces este tipo de anécdotas. Y le pidió a su mujer, le pidió a esta mujer, ¿no?, que le estaba echando la bronca, le pidió que le enseñase alguna foto, si llevaba una foto en el bolsillo o en su cartera. Y ella le dijo: «Sí, llevo siempre la foto de mi marido». «Muy bien, ¿me puede dejar la foto de su marido?». Le sacó la foto y le dijo Picasso: «¿Esto es real?». Dice: «Sí, esto es real, esto es una fotografía y esto es mi marido». Cogió la foto así entre los dos dedos y le dijo: «Pues qué pequeñito y qué plano es su marido». ¿Vale? La realidad
según como la representemos, puede quedarnos muy plana o nos puede quedar muy rica. Precisamente los cuentos, la imaginación, lo que hacen es enseñarnos un plano que a veces no le prestamos atención. Los americanos, que les gusta mucho investigar y que les gusta mucho medir las cosas y que les gusta mucho buscar la razón de por qué, han analizado exhaustivamente el mundo de los relatos, el mundo de las historias. Tienen toda una línea de pensamiento muy interesante que se llama storytelling, la ciencia, diríamos, un poco de los relatos. Y han llegado a la conclusión de que los relatos nos acompañan desde la noche de los tiempos, no porque reflejen la verdad ya la vemos cada día, ¿no?, sino, como decía el maestro Vargas Llosa hace unos momentos, porque nos enseñan a vivir una realidad diferente, o porque nos enseñan a vivir la realidad de la que carecemos, o sobre todo los relatos, porque siempre, si os dais cuenta, en todos los relatos hay un valor. Hay algo que sucede que nos hace más valientes, hay algo que sucede que nos hace un poquito mejores, hay algo que nos enseña a ser un poquitín más valientes o un poquitín más atrevidos, a ir un poco más allá de los límites. De esta manera, amigos, nos juntamos desde la noche de los tiempos en torno al fuego y en torno a las mesas y en los locales y en las casas de los cuentos como esta, en los teatros, en los cines, en el High Festival. Siempre hay un motivo, siempre hay una excusa para contar. Y en ese sentido, quería deciros que esta capacidad que tenemos de contar es adictiva. Y en mi caso, humildemente lo ha sido, y vengo también a hablar un poco de cuál ha sido en este ámbito, cuál ha sido mi pequeña experiencia. Aunque en la presentación ponía Chema Sansegundo, escritor, hay un error de ortografía porque no es con S, es con X, es escritor. Es decir, las letras me expulsaron de su lado. Me expulsaron porque las mareaba mucho, porque las juntaba a veces de manera innecesaria. Y en ese momento sentí que tenía que hacer con las letras algo diferente. Y entonces es cuando me puse a escribir. Con tan buena suerte, amigos, que durante muchos años he estado en el High Festival, fuera, en la plaza, con una alfombra roja, ofreciendo un abrazo para mostrar mi obra. Hoy he tenido la inmensa fortuna de compartirla con vosotros aquí dentro, en estas 4 paredes de esta Casa de los Cuentos, dentro y en el marco del High Festival. Precisamente el día que las letras me expulsaron de su lado es cuando comprendí que lo importante no era la técnica o escribir cosas absolutamente maravillosas, sino simplemente aprovechar lo que han ido explicando mis compañeros anteriormente, aprovechar que tenemos boca, que tenemos capacidad de expresarnos, que podemos expresarnos sea con papel, sea con piedras, que esa capacidad está innata en todos nosotros. Por lo tanto, todos de alguna manera somos escritores, con X. Permitidme esa licencia y esa nueva profesión. Y desde ahí, desde esa capacidad de escribir, aunque sea malamente, aunque sea juntando las letras y las palabras de una forma a veces inoportuna, pero siempre manteniendo limpia la capacidad de expresarnos. Mi profesor de francés nos decía una frase que no la voy a repetir en francés porque ya no solamente me expulsarían de las letras, sino que me expulsarían de los idiomas y sería mucha expulsión para la misma tarde. Pero decía que cada vez que se abre una biblioteca se cierra una cárcel, se cierra una prisión. De pequeño yo creía que esto era literal, es decir, que se construía una escuela y el mismo día, ¿verdad?, el gobierno cancelaba o cerraba una prisión. Luego he entendido que no era así, que todavía es más importante. Cuando se abre una escuela o cuando se abre una biblioteca, se cierran la posibilidad de que se abran nuevas cárceles. Pero sobre todo hay una cárcel, que es la nuestra, la interior, en la que estamos a veces encerrados porque nos creemos límites que realmente no tenemos. Las intervenciones de mis compañeros iban en este sentido.
son cuentos que nos dicen que a pesar de los límites, esa capacidad está ahí, que podemos salir de la prisión. Y por eso hay una biblioteca. Las características de esta biblioteca es que es muy asequible, está en el mundo virtual. Cualquiera puede publicar sus libros, o cualquiera puede publicar todo aquello que desee, relacionado con esta capacidad creativa, con esta capacidad que todos tenemos de poner algo nuevo en la vida, ya sea en la vida personal, ya sea en la vida artística o ya sea en la vida social o en la vida política, ¿por qué no? Hay capacidad de crear en cualquier ámbito y eso lo llevamos dentro, junto con la capacidad de expresar. Toda biblioteca comienza con un primer libro, igual que cualquier gran caminata comienza con un primer paso. En este caso, tengo el honor de que sea un libro que he construido, inspirado, y por eso os lo quería contar, de una manera absolutamente, me atrevería a decir, absolutamente angelical. Cuando me planteé escribir con X, ¿no? Y hacer de escritor con X, intentando combinar las palabras y las letras para crear algo que diera este primer paso a la biblioteca, tuve claro que tenía que juntar dos elementos. Uno, la tradición, y otro, la innovación, evidentemente. Lo nuevo, las tendencias, lo trendy, como dicen los amigos americanos. ¿Cómo podemos juntar esto? Y cómo hacerlo, además, en un ámbito como el de Segovia, que a la vez es resonante, es patrimonio de la humanidad. Es decir, aquí atesoramos un fondo de cultura y un flujo de conocimiento absolutamente espectacular, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Dónde me tenía que fijar? Y hoy os lo comparto con vosotros por si os sirve de inspiración para vuestros negocios o para vuestras actividades, porque en realidad esta misma metodología creemos que puede servir para muchas más cosas. Bien, pues en un primer momento me fijé en cuál era la tendencia más acusada en este momento, de qué se hablaba más. Y en estos momentos, amigos, creo que uno de los trend topics, como dirían nuestros tuiteros, estamos hablando siempre de redes sociales, de la nueva comunidad 3.0. Esto me lo puso muy difícil porque digo, bueno, vamos a ver cómo podemos mezclar la gran tecnología con nuestro pasado y con la innovación. Bien, a base de hablar de comunidades y de buscar un pasado a esas comunidades que nos pudieran enlazar lo viejo y lo nuevo, me topé con las comunidades de Jerónimos del siglo XII en Segovia. Comunidades austeras, comunidades que asumieron una dureza extrema, que se atrevieron a labrar tierras, diríamos, inhóspitas y que plantaron las primeras viñas de las que tenemos noticias. En este aspecto, la inspiración vino rápidamente al poder combinar esas dos comunidades, una comunidad de monjes austeros con una comunidad de personas hoy distribuida a lo largo de la red que está creando una nueva realidad. Combiné las dos realidades y creé una gran familia. El libro se titula Familia 3.0 y cuenta el proceso seguido para combinar estas dos realidades y para luego materializarlo en un producto muy de esta tierra, que es un vino. Por este motivo, este libro, podría aparecer por aquí.
Este libro es un libro que se bebe, o al menos una parte de él se puede, diríamos, degustar con otros sentidos. Se puede combinar tanto el producto como la lectura. Se puede combinar la descarga digital con saborear precisamente el producto objeto de esta confluencia. No quiero entreteneros más. Muchas veces me preguntan cuando hablamos para directivos, cuando hablamos para empresarios, cuando hablamos para profesionales, ¿cuál puede ser una buena técnica de innovación? En los libros, en las universidades, en los anaqueles hay montones de técnicas y muchos de vosotros utilizáis las mejores que hay en el mercado. Yo he querido recoger humildemente, desde mi licencia de escritor, desde mi licencia de expulsado de las letras, diríamos, oficiales, entre comillas, desde el atrevimiento que da escribir lo que uno quiere escribir, que es lo que os aconsejo siempre. Yo, como técnica, he querido recoger en una de las páginas de este libro alguna, y una de ellas muy importante, tiene el nombre de amor. El amor rompe absolutamente con las reglas que conocemos. Ya no hablo del amor que canta Perales o de estas cosas, sino del amor profundo, del amor que las personas hace que se sientan próximas y que se sientan vinculadas. Como anécdota recogida en estas tierras, una anciana me contó que al lado del monasterio de los Jerónimos, de estos Jerónimos austeros y equilibrados, vivió una mujer, Aloya, que atravesó las barreras de los votos firmados y prometidos por uno de los monjes y le atendía con tanto primor que consiguió para él y para ella el cielo en la tierra. Creo que esta es una gran técnica, amigos, la técnica de dejarnos en manos de las personas que nos quieren. Gracias por atenderme, gracias por estar aquí. Tenéis a vuestra disposición, ahí en el hall, el enlace cedido gratuitamente por la Diputación para poder descargaros el libro y también degustar estas páginas líquidas, este flujo inacabable que espero que os guste y que os anime a participar. Gracias a todos.